Buenas tardes. Para el curso de Neurociencias del Comportamiento vamos a estar hablando un poco sobre el tema de atención y memoria y cómo estos dos procesos forman parte de la cognición o de los procesos cognitivos. Entonces, en adelante vamos a referirnos a estos temas de la atención y la memoria. Para comprender mejor el tema relacionado con la atención y la memoria, también vamos a conocer un poco sobre las bases neurobiológicas de la cognición. Para la neurociencia de la conducta, la conciencia y los procesos cognitivos son resultado de los sistemas de adaptación de los organismos, es decir, de la evolución por selección natural. Por lo tanto, las manifestaciones actuales de conducta han sido mantenidas y evolucionaron como resultado de la especialización cerebral de los organismos y su capacidad de respuesta al medio que los moldeó. Entonces ha sido todo un proceso evolutivo para moldear esta parte de la conducta. La conducta está asociada con la activación de un circuito específico que interconectado con otros genera respuestas adaptativas y coherentes con el medio. En cuanto a las funciones ejecutivas, bueno, podemos decir que es un concepto que resume la actividad superior cognitiva. En su origen significa dirigir el comportamiento hacia una meta. Akira Miyake de la Universidad de Colorado resumió las funciones ejecutivas en tres funciones principales: el control inhibitorio, la actualización de la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Entonces, estas tres funciones principales son como las que hace referencia cuando se habla de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un concepto bajo el cual se protegen numerosas funciones superiores. El sistema nervioso humano tiene una función de trascendencia que implica metacognición. Esto significa el conocimiento de las propias capacidades. A la vez está inserto en el tiempo y se dirige hacia el futuro. Genera metas y tiene mecanismos que acompañan el esfuerzo por alcanzarlas. El vínculo entre las funciones ejecutivas y el temperamento dio a luz al concepto de control esforzado, lo que resalta las determinantes de la inhibición sobre la actividad motora impulsiva y desorganizada. El antecedente filosófico de las funciones ejecutivas es la voluntad. Con respecto a la atención, bueno, podemos mencionar que para los neuropsicólogos la atención es un proceso que depende de muchos subprocesos y requiere el funcionamiento coordinado de diferentes grupos neuronales. De modo general, implica la relación entre los órganos sensoriales de la persona, como los ojos, el oído, el tacto, o sea, todo lo que percibe o recibe sensaciones. El significado de atención es tender hacia, lo cual involucra varios niveles de análisis, entre ellos una hipotética sede central de procesamiento, ya que el tender hacia de una persona se infiere por comportamientos. Por ejemplo, las conductas que se ven en la escuela cuando un chiquito está disperso, hiperactividad. También la concentración es un concepto impreciso, indica posicionarse en una zona de máxima agudeza, procesamiento durante un tiempo y que logra un procesamiento profundo. Entonces, la concentración es cuando sí, es más profundo, digamos, es como una atención más centralizada. En cuanto a la memoria, bueno, podemos mencionar que la memoria es uno de los conceptos más antiguos que aún se utilizan dentro de la neurociencia cognitiva. Cuando una persona se queja de fallas en la memoria, es necesario explorar cada subsistema. Pero para hacerlo debe ser tenido en cuenta que cada uno tiene una vía de acceso, una de almacenamiento y otra de salida. Por lo tanto, hay que controlar con instrumentos adecuados a tal complejidad. O sea, no es un solo sistema el que se involucra en la parte de la memoria, sino que hay una serie de subsistemas. Entonces sí es muy complejo, que es lo que hace referencia a la información. Continuando con el tema de la memoria, según Portellano 2005, indica que es la capacidad de registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar información
previamente adquirido. O sea, es una vez que se ingresa una información, pasan todas estas acciones y todo esto es lo que implica la memoria. La memoria también implica la capacidad de adquisición, codificación, almacenamiento y recuperación de información. La memoria nace de la integración de varios subprocesos que son los que le dan sustento. Es decir, no hay una memoria, sino más bien sistemas de memoria, los cuales funcionan coordinadamente para permitir la recuperación de la información. Bueno, también es importante recalcar que todo proceso psicológico tiene una base biológica y la memoria no es la excepción. Debido a sus características particulares, esta no depende de una única estructura cerebral, que fue un poco también lo que se mencionó anteriormente, sino de una serie de estructuras que funcionan coordinadamente. En ese sentido, podemos señalar que para que la memoria exista, hay una serie de eventos encadenados de memoria. Por ejemplo, que primero la memoria debe atravesar registros sensoriales que son ilimitados, pero que suelen olvidarse con velocidad en función de la exposición a nuevos estímulos. Entonces, estamos en un constante proceso de recibir estímulos. Y aquí también entra un poco la parte de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y esa parte de atención, ¿verdad? Es como todo en conjunto también, porque tampoco a todo se le puede prestar atención. Y tal vez a lo que más se le presta atención es lo que va a influir en que se pueda iniciar o dar un proceso de memoria. Este tipo de memoria depende de la activación correspondiente de los receptores sensoriales periféricos. Para que algo registrado por los sentidos se convierta en memoria, requiere de la atención, que funciona como una luz que desde el techo ilumina y selecciona lo que nos atrae. Sí, fue justo lo que les mencioné acá, que siempre que algo nos llame la atención va a activar o hacer que sea más fácil este proceso de memoria. Entonces iban muy de la mano la parte de la atención y la memoria. Este tema de la atención y de la memoria es súper interesante y es muy importante conocer un poco más sobre cómo son todos estos procesos y todo lo que implica, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, muy interesante.